El día que firmé esos papeles, mi esposa lloró en silencio. No gritó. No me pidió que me detuviera. Solo dejó caer una lágrima sobre la mesa, justo al lado de mi firma. Yo no le di importancia. Pensé que era miedo. Pensé que exageraba. Pensé que era cosa de mujeres sensibles, de esas que ven peligro donde uno solo ve trámites. Firmé igual. Recuerdo perfectamente el sonido del bolígrafo sobre el papel. Seco. Definitivo. Le dije que todo estaba bien. Que era para asegurar el futuro. Que nuestros hijos estarían protegidos. Que no había nada de qué preocuparse. Ella no respondió. Solo me miró con una tristeza que, en ese momento, no supe leer. Pasaron los años. Muchos. La vida siguió su curso. Los hijos crecieron. La casa se llenó de ruidos primero. Y de silencios después. Mi esposa envejeció más rápido que yo. O tal vez fue el peso de guardar cosas que nunca me dijo. A veces la sorprendía mirándome como si quisiera advertirme de algo. Pero cuando le preguntaba qué le pasaba, sonreía y decía que nada. Yo nunca volví a pensar en esos papeles. Hasta el día en que todo empezó a doler. No fue de golpe. Fue un cansancio raro. Una sensación de estar sobrando en mi propia casa. Mis hijos empezaron a hablar por mí. A decidir sin consultarme. A corregirme delante de otros. Una vez, uno de ellos se rió y dijo: «Papá ya no entiende estas cosas». Todos rieron. Yo también. Porque uno aprende a reírse de sí mismo para no sentirse humillado. Mi esposa ya no estaba para defenderme. Había muerto hacía 2 años. Y recién entonces empecé a recordar su llanto. Empecé a preguntarme qué fue exactamente lo que firmé. ¿Por qué ella me miró como si estuviera perdiéndolo todo? Sin perder nada en ese momento. El cuerpo empezó a fallar. Mareos. Palpitaciones. Un día, en la cocina, las piernas no me sostuvieron. Caí al suelo como cae quien ya viene cayéndose por dentro desde hace tiempo. Cuando desperté en el hospital, un médico me habló de estrés, de presión alta, de colapso físico. Pero nadie habló del otro colapso. El que ocurre cuando te das cuenta de que tu vida ya no te pertenece. Fue ahí, en esa cama blanca, con una enfermera revisando unos documentos. Cuando escuché algo que me heló la sangre. Dijo mi nombre. Y luego dijo una palabra que yo creía mía. Pero que ya no lo era. Y en ese instante entendí, con una claridad que dolía más que el pecho. ¿Por qué mi esposa lloró el día que firmé esos papeles? No lloró por miedo. Lloró porque vio el final. Mucho antes que yo. Y la verdad. Apenas estaba empezando a salir a la luz. Cuando la enfermera salió del cuarto, me quedé mirando el techo sin poder parpadear. La palabra que había pronunciado seguía flotando en el aire, pesada, ajena. No era mía. Ya no. Sentí una vergüenza profunda, de esas que no queman por fuera. Sino que se instalan en el pecho y no te dejan respirar igual. Pedí ver los documentos. No con urgencia. Con miedo. El médico dudó un segundo. Luego dijo que era mejor que estuviera acompañado. Que llamaría a mis hijos. Asentí. No porque los quisiera ahí. Sino porque ya no podía enfrentar eso solo. Llegaron horas después. Entraron hablando entre ellos, como si yo no estuviera despierto. Se callaron al verme con los ojos abiertos. Les pregunté, sin rodeos, qué era lo que había firmado años atrás. No levanté la voz. No acusé. Uno de ellos dijo que no me preocupara. Que eran solo papeles. Que todo estaba bajo control. Esa frase me sonó conocida. Demasiado. Les pedí que me lo explicaran despacio. Se miraron entre ellos. El silencio se alargó más de lo necesario. Finalmente, uno habló. Dijo que mi esposa había insistido mucho en aquel momento. Que ella sabía que yo no iba a entender del todo. Que por eso lloró. Sentí un nudo en la garganta. No porque la culpara. Sino porque empezaba a comprender que ella no lloró por mí. Lloró por lo que venía. Me dijeron que los papeles eran para protegerme. Para evitar problemas.
para facilitar decisiones cuando yo ya no pudiera. Escuché cada palabra. Y entonces pregunté algo simple. ¿Y cuándo decidieron que yo ya no podía? Nadie respondió. Uno de mis hijos dijo que no era así. Que solo estaban siendo responsables. Que yo debía estar agradecido de tener hijos que se ocuparan. Agradecido. Esa palabra me cayó como una piedra. Porque entendí, en ese momento, que ya no estaban pidiendo mi opinión. Estaban administrando mi vida. Recordé la lágrima de mi esposa cayendo sobre la mesa. Recordé su silencio. Su mirada. Ella lo vio todo. Yo no. Y mientras los miraba explicar mi propia vida como si fuera un expediente, sentí algo romperse muy despacio dentro de mí. No fue rabia. Fue la certeza amarga de que había entregado, sin saberlo, algo que nunca debí firmar. Y que el precio de esa ignorancia recién estaba empezando a cobrarse. Esa noche no dormí. No porque el hospital fuera ruidoso, sino porque la memoria decidió hablar cuando el cuerpo ya no podía huir. Recordé el día exacto de la firma. La oficina pequeña. El hombre explicando rápido. Las palabras técnicas que yo dejé pasar porque confiaba. Porque estaba cansado. Porque quería volver a casa. Mi esposa apretaba las manos sobre el regazo. Yo lo vi. Pero no quise preguntar. Uno no pregunta cuando cree que todo está en orden. A la madrugada sentí el pecho apretarse otra vez. No fue un ataque. Fue una opresión lenta, constante, como si el cuerpo estuviera sosteniendo demasiadas verdades al mismo tiempo. La enfermera entró y me pidió que respirara despacio. Me habló con calma, con ese tono que se usa cuando alguien está frágil. Frágil. Nunca me había sentido así por dentro. Cerré los ojos y pensé en mi esposa. ¿En cuántas veces quiso decirme algo y se detuvo? ¿En cuántas veces confió en que yo me daría cuenta solo? Me di cuenta tarde. A la mañana siguiente, uno de mis hijos volvió solo. Traía café y un gesto serio, casi ensayado. Me dijo que no debía preocuparme tanto. Que los papeles eran una formalidad. Que todo se había hecho por mi bien. Le pregunté algo que me salió sin pensar. ¿Alguna vez pensaron en explicármelo de verdad? Se quedó en silencio. Dijo que no quería preocuparme. Que yo siempre fui muy confiado. Que era mejor así. Me di cuenta entonces de algo doloroso. Mi confianza se había convertido en una excusa para no hablarme claro. Le pedí que se sentara. Le conté del llanto de su madre. De cómo ahora entendía esa lágrima. De cómo me sentía reducido, manejado, corregido. No levanté la voz. No hizo falta. Cuando se fue, me quedé mirando mis manos. Las mismas manos que firmaron. Las mismas que trabajaron toda una vida. Las mismas que ahora parecían no tener derecho a decidir. Entendí algo que me estremeció. No me estaban quitando cosas ahora. Me las habían quitado el día que yo elegí no preguntar. Y esa elección, cómoda en su momento, me estaba pasando factura con intereses. El cuerpo seguía débil. La mente, despierta como nunca. Y por primera vez desde que desperté en ese hospital, sentí algo distinto al miedo y la confusión. Sentí la necesidad urgente de saber toda la verdad. Aunque doliera. Aunque cambiara todo. Porque ya no quería seguir viviendo en una vida firmada por otros. Mientras yo solo asentía. La historia apenas avanzaba. Y yo sabía que lo peor. Y lo más importante. Todavía estaba por revelarse. La verdad empezó a caer en pedazos pequeños. No todos juntos. Como si mi mente necesitara tiempo para soportarla. Ese día pedí ver a la trabajadora social del hospital. No sabía bien por qué. Tal vez porque necesitaba a alguien que no fuera familia. Alguien que me hablara sin rodeos. Se sentó frente a mí y me preguntó qué me preocupaba. No respondí enseguida. Le conté de los papeles. De la firma. Del llanto de mi esposa. De mis hijos decidiendo cosas que yo no recordaba haber cedido. Escuchó sin interrumpir. Luego me pidió los documentos. Los leyó despacio. Con cuidado. Me explicó con palabras simples lo que significaban.
Que yo había otorgado un poder amplio. Que mis hijos podían decidir por mí en muchas áreas. No solo médicas. Le pregunté algo que me salió casi en un susurro. ¿Desde cuándo? Me dijo que desde hacía años. Desde el mismo día de la firma. Sentí un mareo suave. No el del cuerpo. El de la conciencia. Le pregunté si eso era normal. Si mucha gente lo hacía. Asintió. Dijo que sí. Que muchas personas firman confiando. Que no siempre hay mala intención. Pero que el problema aparece cuando el poder se usa antes de tiempo. Antes de tiempo. Esa frase me atravesó. Recordé comentarios de mis hijos. Pequeños. Aparentemente inofensivos. No te preocupes, papá, yo me encargo. Eso ya lo arreglamos. No hace falta que te metas en eso. Siempre sonreí. Siempre dejé pasar. No era cuidado. Era reemplazo. La trabajadora social me preguntó si alguna vez me sentí presionado o humillado. Pensé en una comida familiar, meses atrás. Uno de mis hijos corrigiéndome frente a todos. Diciendo que yo ya no entendía bien las cosas. Las risas incómodas. Mi silencio. Le dije que sí. Asintió de nuevo. Como si completara un rompecabezas que yo recién empezaba a ver. Me explicó que el abuso no siempre es violento. A veces se disfraza de ayuda. De preocupación. De amor. Y en ese momento, por primera vez, sentí algo que me dio miedo admitir. Tal vez mi esposa lloró. Porque vio que el amor podía convertirse en control. Si yo seguía callando. Cuando la trabajadora social se fue, me quedé solo mirando la ventana. El mundo seguía igual. Pero yo no. Porque entendí algo que ya no podía ignorar. No solo había firmado papeles. Había firmado mi silencio. Y ahora, con el cuerpo debilitado y la verdad encima. Ese silencio estaba empezando a pasarme la factura más alta de todas. La pregunta ya no era que había firmado. La pregunta era: si todavía estaba a tiempo de recuperar lo que nunca quise entregar. Esa pregunta no me dejó en paz. Ni de día ni de noche. ¿Todavía estaba a tiempo? El cuerpo seguía débil. Cada vez que intentaba incorporarme sin ayuda, sentía como las fuerzas me abandonaban rápido, como si ya no me pertenecieran del todo. Y tal vez no lo hacían. Mis hijos volvieron esa tarde. No todos. 2. Entraron con cuidado, midiendo cada gesto, como si yo fuera frágil no solo de cuerpo, sino de palabras. Uno de ellos habló primero. Dijo que el médico había comentado que debía evitar el estrés. Que lo mejor era que yo descansara y dejara todo en sus manos. Nosotros nos encargamos, dijo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le pedí que se sentara. No levanté la voz. No discutí. Le pregunté algo que llevaba horas formándose dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería yo? Se miraron entre ellos. Uno respondió que siempre habían querido lo mejor para mí. Que yo estaba cansado. Que ya no era necesario que cargara con preocupaciones. Le respondí con una calma que me sorprendió. Descansar no es lo mismo que desaparecer. El silencio fue incómodo. Uno de ellos intentó bromear, diciendo que exageraba. Que todo el mundo hace eso cuando los padres envejecen. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque entendí que, para ellos, ya no era una persona completa. Era una etapa. Les hablé de su madre. De la lágrima. De cómo ahora entendía ese llanto. Les dije que ella vio algo que yo no quise ver. Que entendió que, si nadie me explicaba nada, yo iba a perder mi lugar sin darme cuenta. Uno de mis hijos se incomodó. Dijo que no era justo traerla a la conversación. Que ella ya no estaba. Lo miré a los ojos y le respondí. Ella no está. Pero fue la única que intentó protegerme de ustedes y de mí mismo. Eso los dejó callados. Cuando se fueron, el pecho empezó a dolerme otra vez. No fuerte. Constante. La enfermera dijo que era ansiedad. Que debía tranquilizarme. ¿Cómo se tranquiliza uno cuando descubre que su vida fue reorganizada sin avisarle?
Ahí entendí algo con una claridad brutal. El colapso en la cocina no fue casual. Fue el cuerpo diciendo basta. Cuando la voz se acostumbró a callar. Y mientras respiraba despacio, mirando el techo blanco, tomé una decisión silenciosa. Si todavía estaba a tiempo, no iba a recuperar papeles. Iba a recuperar mi voz. Aunque eso tuviera un precio. Recuperar la voz no fue un acto heroico. Fue un temblor. Al día siguiente pedí hablar con el abogado del hospital. No sabía si existía algo así. Pero lo pedí igual. Como quien ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Llegó por la tarde. Un hombre tranquilo, de voz baja. Me preguntó qué necesitaba. Le dije la verdad completa. No adorné nada. Le hablé de la firma, del llanto de mi esposa, del poder otorgado sin entender. De mis hijos decidiendo por mí antes de que yo dejara de decidir. Escuchó en silencio. Luego me dijo algo que me dejó helado. No es raro. Pero tampoco es irreversible. Me explicó que mientras yo estuviera mentalmente capaz, tenía derecho a revocar, a modificar, a exigir límites claros. Que el problema no era haber confiado, sino haber dejado que esa confianza se volviera costumbre sin revisión. Le pregunté si eso iba a generar conflicto. No dudó en responder. Casi siempre lo hace. Asentí. Porque el conflicto ya estaba ahí. Solo que hasta ahora lo había cargado yo solo. Esa noche pensé en mis hijos pequeños. Cuando me pedían permiso para todo. Cuando yo decidía. Cuando yo explicaba. Pensé en cómo, con los años, los roles se habían dado vueltas sin que nadie lo dijera en voz alta. A la mañana siguiente los llamé. No para acusar. Para informar. Les dije que iba a revisar los documentos. Que iba a poner límites claros. Que necesitaba volver a decidir mientras pudiera. La reacción fue inmediata. Uno se molestó. Dijo que no confiaba en ellos. Otro habló de ingratitud. De todo lo que habían hecho por mí. Escuché todo. Y respondí algo que me salió desde el fondo, sin rabia. Confiar no significa desaparecer. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Colgué con las manos temblando. No de miedo. De agotamiento emocional. El pecho volvió a dolerme. Pero esta vez entendí algo distinto. Ese dolor no era derrota. Era resistencia. Porque por primera vez desde que firmé esos papeles, no estaba reaccionando tarde. Estaba eligiendo. Y aunque no sabía cómo terminaría todo esto, sí sabía algo con absoluta certeza. Mi esposa no lloró por debilidad. Lloró porque entendió que el mayor peligro no era perderlo todo de golpe, sino perderse a uno mismo poco a poco. Y yo, aunque tarde, estaba intentando volver a encontrarme. Después de esa llamada, el silencio se volvió espeso. No el silencio tranquilo de la noche, sino ese que pesa en el pecho y no te deja respirar del todo. Mis hijos no vinieron ese día. Tampoco al siguiente. Recibí mensajes cortos. Fríos. Correctos. Descansa. Luego hablamos. Es por tu bien. Cada palabra confirmaba algo que ya intuía. Cuando uno deja de ser manejable, empieza a ser incómodo. El cuerpo lo sintió antes que la cabeza. Una mañana, mientras intentaba levantarme para ir al baño, las piernas simplemente no respondieron. No caí. Me quedé sentado al borde de la cama, sudando frío, con el corazón golpeando fuerte, desordenado. La enfermera llamó al médico. Hablaron de estrés agudo. De picos emocionales. De lo delicado que es el equilibrio en alguien de mi edad. Yo los escuchaba desde lejos. Porque en ese momento entendí algo que me atravesó como un rayo. Cada vez que intentaba recuperar un pedazo de mi vida, el cuerpo reaccionaba como si llevara años esperando ese permiso. No me estaba rompiendo. Me estaba despertando. Esa tarde apareció uno de mis hijos. No entró como siempre. No habló de inmediato. Se sentó frente a mí y me miró largo rato. Como si recién entonces me estuviera viendo completo. Me dijo que había hablado con el abogado. Que sabía que yo podía revocar cosas.
que no entendía por qué lo hacía ahora. Le respondí con voz cansada, pero firme. Porque ahora entiendo. Me dijo que mamá siempre fue exagerada. Que siempre vio problemas donde no los había. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí algo que salió sin esfuerzo. Tu madre no exageraba. Veía más lejos. Se quedó callado. Le dije que ella lloró porque supo que ese día yo dejé de hacer preguntas. Que entendió que el silencio no me protegería. Me borraría. Por primera vez, no discutió. Me preguntó si pensaba que me habían hecho daño a propósito. Pensé un momento antes de responder. Le dije la verdad completa. No creo que quisieran dañarme. Creo que se acostumbraron a decidir. Y yo me acostumbré a dejarme. Eso dolió más que cualquier acusación. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. El pecho dolía. El cuerpo estaba débil. Pero por dentro, algo había cambiado. Porque por primera vez desde que mi esposa lloró aquel día, yo estaba viendo lo que ella vio. Y aunque el precio era alto, aunque el cuerpo temblaba, sabía que ya no podía volver atrás. Porque hay verdades que, una vez dichas, ya no te permiten seguir viviendo. Como si no las hubieras escuchado. Y yo acababa de escuchar la mía. Con una claridad que asustaba. Pero también liberaba. Lo que venía después sería más duro. Había consecuencias. Había culpa. Había rupturas posibles. Pero también había algo que no había tenido en años. La posibilidad de volver a ser dueño de mi propia vida. Y esta vez, no iba a afirmar nada. Sin entenderlo. El verdadero golpe no llegó con gritos ni amenazas. Llegó con algo mucho más sutil. La humillación disfrazada de preocupación. A los pocos días, mis hijos volvieron todos juntos. No entraron con prisa. Entraron con ese aire serio que se usa cuando alguien cree tener la razón moral. Uno de ellos habló primero. Dijo que el abogado les había explicado todo. Que sí, que yo podía cambiar los papeles. Pero que no era conveniente. Esa palabra volvió a aparecer. Conveniente. Me explicaron, como si yo fuera un niño cansado. Que tomar decisiones a mi edad era peligroso. Que podía confundirme. Que podía arrepentirme. Que ellos solo querían evitarme errores. Yo los escuchaba con el cuerpo rígido. Sintiendo como cada frase me empujaba un poco más hacia un lugar que ya conocía demasiado bien. El de inútil tolerado. Uno de ellos se rió nervioso y dijo: Papá, con todo respeto, ya no estás para estas cosas. Ese fue el momento. No levanté la voz. No golpeé la mesa. Pero sentí algo romperse adentro. Algo que ya no iba a volver a acomodarse. Les pregunté, mirándolos uno por uno. ¿Cuándo fue que dejé de ser persona y pasé a ser un problema que hay que gestionar? Nadie respondió enseguida. Uno dijo que yo estaba exagerando. Otro dijo que estaba sensible por el hospital. Que no debía tomar decisiones importantes en ese estado. Ahí entendí todo. No querían protegerme. Querían conservar el control. Sentí el pecho apretarse. El aire se volvió pesado. La vista se me nubló. Intenté levantarme de la silla para ir al baño. Pero las piernas no respondieron. Caí en la cocina del hospital. No con fuerza, sino con agotamiento. Mientras escuchaba voces correr. Alguien decir mi nombre. Otro pedir una camilla. Pensé en mi esposa. En su llanto silencioso. En su mirada aquel día. Ella lo sabía. No lloró por los papeles. Lloró porque entendió que, tarde o temprano, me iban a hacer sentir exactamente como me sentía ahora. Pequeño, incapaz, prescindible. Cuando desperté otra vez en la cama. Con el médico hablándome de crisis emocional y colapso físico. Mis hijos estaban pálidos. Asustados. Pero no por mí. Por lo que acababan de provocar. Y mientras los miraba desde esa cama blanca, con el cuerpo temblando pero la mente despierta como nunca, supe algo con absoluta claridad. Ya no estaba discutiendo papeles. Estaba peleando por mi dignidad. Y esa pelea
Aunque me costara la salud. Ya no estaba dispuesto a perderla en silencio. Cuando desperté después de ese segundo colapso, no sentí miedo. Sentí vergüenza. No por haber caído, sino por haber permitido que me llevaran a ese punto. El médico estaba serio. No hablaba solo de presión ni de ritmo cardíaco. Hablaba de límites. De estrés emocional severo. De lo peligroso que era seguir viviendo bajo esa tensión constante. Dijo algo que se me quedó clavado. Su cuerpo está reaccionando como alguien que lleva años defendiendo algo sin armas. Yo sabía exactamente a qué se refería. Mis hijos entraron después. Esta vez no hablaron todos. Uno solo. Se acercó despacio, como si yo pudiera romperme con una palabra mal dicha. Me pidió perdón. No de inmediato. Primero me explicó. Dijo que se asustaron. Que no pensaron que yo reaccionaría así. Que nunca quisieron humillarme. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo que llevaba tiempo creciendo dentro de mí. No reaccioné así por lo que dijeron. Reaccioné porque confirmé lo que valía para ustedes. Bajó la mirada. Me dijo que no era cierto. Que me querían. Que todo lo hacían por amor. Le respondí con una calma que ya no buscaba convencer. El amor que no escucha termina enfermando. Ahí apareció algo nuevo. No defensa. No enojo. Miedo. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Si pensaba seguir adelante con los cambios. Si iba a complicar las cosas. Sonreí con tristeza. Le dije la verdad completa. No quiero complicar nada. Quiero dejar de desaparecer. Le expliqué que no buscaba castigar a nadie. Que no quería vengarme. Que solo necesitaba volver a ser tratado como un adulto capaz mientras lo fuera. Me preguntó si eso significaba que ya no confiaba en ellos. Pensé unos segundos. Le respondí. Confío. Pero ya no a ciegas. Cuando se fue, me quedé solo otra vez. El cuerpo estaba débil. El pecho dolía. Pero había algo distinto. Por primera vez desde la muerte de mi esposa. No me sentí solo frente a la verdad. Sentí que, al menos conmigo mismo, ya no me estaba traicionando. Y entendí algo que me estremeció. El colapso no fue el final de nada. Fue el punto exacto. En el que dejé de huir de lo que mi esposa vio años atrás. Ella lloró porque entendió que yo iba a pagar caro. Mi costumbre de callar. Yo estaba pagando. Pero todavía estaba vivo. Y mientras lo estuviera, esa historia no iba a terminar. Con mi firma temblando al final de un papel. Que ya no entendía. Aún quedaban verdades por decir. Consecuencias por enfrentar. Culpa por procesar. Pero ya no estaba dormido. Y eso, aunque dolía, era el principio de todo. Después de ese día, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato. No fue limpio. Fue como cuando una casa vieja cruje después de un temblor. Sigue en pie. Pero ya nadie puede fingir que no pasó nada. Mis hijos empezaron a hablar distinto. Más despacio. Midiendo palabras. Como si temieran que cualquier frase mal puesta pudiera volver a quebrarme. Pero yo ya estaba quebrado desde antes. Solo que ahora era visible. Una mañana pedí sentarme solo en la cocina del hospital. Quería sentir una mesa bajo las manos. Algo firme. Miré mis dedos. Temblaban un poco. No por miedo. Por cansancio acumulado. Pensé en mi esposa otra vez. En cómo sostuvo años de silencio sin levantar la voz. En cómo eligió llorar en privado en lugar de discutir conmigo frente a otros. Me di cuenta de algo que dolía admitir. Ella no lloró porque no confiara en mí. Lloró porque sabía que yo confiaba demasiado. Confiaba sin preguntar. Confiaba sin leer. Confiaba sin defenderme. Esa noche, el dolor volvió. No fuerte. Constante. La enfermera me preguntó si quería algo para calmarme. Le dije que no. Porque por primera vez, ese dolor no era señal de rendición. Era señal de conciencia. Entendí que muchos padres no envejecen.
Se van encogiendo. Ceden espacio. Ceden voz. Ceden decisiones. Hasta que un día ya no saben cuándo dejaron de ser ellos. Yo había llegado a ese punto. Y aunque me dolía cada músculo, aunque el futuro se veía incierto, había algo que ya no estaba dispuesto a perder otra vez. Mi derecho a entender. A decidir. A existir sin pedir permiso. Mi esposa lloró aquel día. Porque vio este momento venir. Yo recién estaba empezando a verlo. Y aunque todavía quedaban capítulos difíciles, algo era seguro. Esta vez. No iba a callar hasta caer. Esta vez. Iba a sostenerme de la verdad. Aunque me temblaran las manos. La conversación definitiva llegó sin aviso. No la busqué. No la planeé. Simplemente ocurrió. Mis hijos estaban todos presentes esa tarde. No por mí. Por los papeles. Los vi sentarse frente a mí como quien espera un veredicto. Ya no había discursos largos. Ya no había explicaciones cuidadas. Solo una tensión espesa que decía más que cualquier palabra. Uno de ellos habló primero. Dijo que estaban preocupados. Que los cambios legales podían complicar las cosas. Que no entendían por qué necesitaba hacerlo ahora, cuando todo estaba funcionando. Esa frase me atravesó. ¿Funcionando para quién? Les pedí que me escucharan sin interrumpir. No grité. No acusé. Les conté algo que nunca les había dicho en voz alta. Cómo me sentí el día que firmé. Cómo quise terminar rápido. Cómo confié porque estaba cansado y porque amaba. Les hablé del llanto de su madre. De cómo lo ignoré. De cómo ahora entendía que ese llanto no era debilidad. Era lucidez. Les dije que durante años me fui sintiendo menos. Menos consultado. Menos escuchado. Menos necesario. Uno intentó interrumpir, diciendo que eso no era verdad. Le pedí que me dejara terminar. Les dije algo que me salió desde un lugar muy hondo. No me quitaron la vida de golpe. Me la fueron apagando despacio. Y yo lo permití. Hubo silencio. No el silencio defensivo de antes. Este era distinto. Uno de mis hijos empezó a llorar. No con rabia. Con culpa. Dijo que nunca se dieron cuenta. Que pensaron que yo estaba bien. Que mi silencio les pareció comodidad. Le respondí con una frase que quiero que quede grabada. El silencio de un padre no es comodidad. Es cansancio. Ahí entendí que algo se había movido. No todo. No perfecto. Pero real. Cuando se fueron, el cuerpo estaba exhausto. El pecho dolía. Las piernas temblaban. Pero por dentro había una paz extraña. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque, por primera vez, había dicho la verdad completa sin disculparme por existir. Y mientras me quedaba solo en esa habitación, pensé en mi esposa. En cómo habría querido escucharme decir todo esto años atrás. No pude hacerlo entonces. Pero ahora sí. Y aunque el precio había sido alto, aunque el cuerpo lo pagó caro, sabía algo con certeza. Ya no estaba viviendo una vida administrada por otros. Estaba viviendo la mía. Quedaban cosas por cerrar. Decisiones difíciles. Consecuencias. Pero el silencio. Ese silencio que me enfermó durante años. Había terminado. Y ese fue, sin duda, el principio de mi verdadera recuperación. Después de esa conversación, el tiempo empezó a sentirse distinto. No más ligero. Más honesto. Mis hijos ya no hablaban como si yo no estuviera. Tampoco me hablaban como a alguien que podía romperse con una palabra mal dicha. Había cuidado, sí. Pero también respeto. Eso fue nuevo para todos. Los días siguientes pasaron lentos. El cuerpo necesitaba reposo. La mente, silencio. Me quedé muchas horas mirando por la ventana del hospital, observando cómo la gente caminaba sin saber nada de mi historia. Pensé en cuántos hombres como yo firman cosas sin preguntar. En cuántos confían porque amar parece más fácil que dudar. Yo dudé tarde. Una tarde, uno de mis hijos volvió solo.
No traía papeles. No traía explicaciones. Se sentó frente a mí y me preguntó algo que nunca me había preguntado antes. Papá, ¿qué querías tú en ese momento? No supe responder enseguida. Pensé en el hombre que fui años atrás. Cansado. Confiado. Deseoso de que todo estuviera en orden para los demás. Le dije la verdad. Quería volver a casa sin pensar. Quería creer que estaba todo resuelto. Asintió. Me dijo que mamá les advirtió. Que ella dijo que yo no estaba entendiendo del todo. Que insistió en explicarme mejor. Pero que yo quise terminar rápido. Sentí un nudo en la garganta. Ahí comprendí algo que me dolió aceptar. Mi esposa no solo lloró. Peleó por mí. Peleó en silencio. Peleó sabiendo que yo no la escucharía. Le dije a mi hijo que ahora entendía su mirada. Que ahora entendía su tristeza. Que ahora entendía por qué nunca volvió a mencionar esos papeles. Él bajó la cabeza. Antes de irse, me dijo algo que no esperaba. Perdón por no haberla escuchado tampoco. Cuando se fue, me quedé solo, con los ojos húmedos, pero el pecho tranquilo. Porque aunque había perdido tiempo, no había perdido la oportunidad de entender. Y eso, a mi edad, no es poco. Todavía quedaban capítulos por cerrar. Todavía había heridas abiertas. Pero algo esencial ya estaba ocurriendo. La verdad estaba saliendo completa. Sin adornos. Sin excusas. Y mientras eso pasaba, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi esposa. La sensación de que ella, de algún modo, por fin estaba siendo escuchada. Salir del hospital no fue un regreso. Fue un inicio lento, torpe, lleno de cuidados. La casa me recibió en silencio. El mismo silencio de siempre. Pero ya no era el mismo para mí. Caminé despacio por los pasillos, apoyando la mano en las paredes, como si necesitara confirmar que todavía estaban ahí. Que todavía era mi casa. Me senté en la cocina. La misma mesa donde años atrás mi esposa dejó caer una lágrima sin que yo la entendiera. Pasé la mano por la superficie fría y sentí un nudo en el pecho. Ahí comprendí algo que nunca había querido aceptar. Ella no lloró por miedo al futuro. Lloró porque supo que yo estaba renunciando al presente. Los primeros días fueron difíciles. El cuerpo cansado. La cabeza llena. Mis hijos venían, pero distinto. Preguntaban antes de hacer. Esperaban respuestas. A veces se notaba que no sabían cómo actuar sin decidir por mí. Yo también estaba aprendiendo. Hubo momentos incómodos. Silencios largos. Errores. Pero ya no eran silencios de borrado. Eran silencios de ajuste. Una tarde, mientras uno de mis hijos me ayudaba con unas cuentas, me pidió permiso para revisar algo. Esa frase, tan simple, me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Permiso. Sentí ganas de llorar. Pero no lo hice. Esa noche soñé con mi esposa. No hablaba. Solo me miraba, como siempre hacía cuando quería decir ahora sí. Me desperté con una calma triste, pero profunda. Entendí que no podía cambiar el pasado. Que no podía devolverle la voz que no le di cuando lloró. Pero sí podía honrarla ahora. Honrarla viviendo despierto. Preguntando. Decidiendo. No firmando nada por cansancio. Comprendí algo que quiero decir con claridad, para quien escuche esta historia. A veces no perdemos la vida por una mala decisión. La perdemos por una decisión tomada sin entender. Yo lo hice. Y mi esposa lo vio. Hoy, cada vez que dudo, me detengo. Cada vez que algo no me queda claro, pregunto. No por desconfianza. Por respeto a mí mismo. El cuerpo sigue frágil. Eso no cambia. Pero la fragilidad ya no viene del silencio. Viene solo de la edad. Y eso, curiosamente, ya no me da vergüenza. Porque mientras pueda pensar, sentir y hablar, mi vida no está firmada por nadie más. Quedaban 2 capítulos. 2 más. No de dolor. De cierre. El tipo de cierre que solo llega cuando uno se atreve a mirar atrás. Sin mentirse. Por primera vez.
Los días empezaron a tomar un ritmo nuevo. No rápido. No fácil. Pero real. Me levantaba temprano, más por costumbre que por energía. Preparaba café despacio, como lo hacía mi esposa, y me sentaba en la cocina sin encender la radio. El silencio ya no me asustaba. Ahora me acompañaba. Pensé muchas veces en todo lo que había pasado. En la firma. En la lágrima. En los años que siguieron sin que yo entendiera nada. Y comprendí algo que me costó aceptar. No fui engañado de un día para otro. Me fui entregando poco a poco. Mis hijos seguían viniendo. A veces juntos. A veces por separado. Ya no me hablaban como si yo no entendiera. Pero tampoco sabían bien cómo hablarme como antes. Estábamos reaprendiendo. Un día, uno de ellos me dijo algo que me sorprendió. Papá, ahora nos damos cuenta de que siempre decidías todo. Y de pronto dejaste de hacerlo. Lo miré y asentí. Le respondí con sinceridad. Dejé de decidir cuando pensé que así los ayudaba. Se quedó pensando. Ahí entendí que no todo fue maldad. Hubo comodidad, sí. Hubo egoísmo, también. Pero también hubo algo más peligroso. Costumbre. La costumbre de que el padre calla. De que el viejo no pregunta. De que la firma ya está puesta. Esa tarde me sentí cansado de una forma distinta. No era el cansancio del cuerpo enfermo. Era el cansancio de quien ha vivido una verdad demasiado tiempo en silencio. Me recosté un rato y pensé en mi esposa otra vez. En cómo sostuvo la carga sola. En cómo me dejó decidir. Aunque sabía que estaba equivocado. No la culpo por no gritar. Cada uno ama como puede. Pero sí entendí algo fundamental. El amor que no se defiende también se cansa. Si hoy pudiera decirle algo, le diría que la entendí tarde. Pero la entendí de verdad. Y si alguien escucha esta historia, quiero que se lleve esto, dicho con la voz cansada de un abuelo que aprendió a golpes suaves pero profundos. No firmen nada por cansancio. No cedan su voz por amor mal entendido. No confundan tranquilidad con ausencia. Yo lo hice. Y aunque aún respiro, aunque aún camino lento por mi casa, sé que estuve a punto de perder algo más grave que bienes o papeles. Estuve a punto de perderme a mí mismo. Y eso no debería pasarle a nadie. Quedaba un último capítulo. No para explicar. Para dejar algo claro. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento rabia. Siento una tristeza serena. Y una claridad que llegó tarde, pero llegó. Sigo siendo un hombre mayor. El cuerpo no volvió a ser el mismo después del hospital. Hay días en que las fuerzas se van rápido y otros en que la memoria juega malas pasadas. Pero hay algo que no volvió a fallar desde que entendí todo. Mi conciencia de estar vivo y presente. He pensado mucho en aquella mañana, años atrás, cuando firmé esos papeles sin leerlos con atención. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba siendo responsable. Pensé que amar era confiar sin preguntar. Ahora sé que amar también es detenerse. Escuchar. Entender. Mi esposa lloró porque vio algo que yo no quise ver. Vio que el cansancio puede llevarte a entregar más de lo que imaginas. Vio que el silencio, cuando se alarga demasiado, se convierte en una renuncia. No lloró por desconfianza. Lloró por lucidez. Mis hijos también aprendieron. No de golpe. No sin culpa. Aprendieron que cuidar no es decidir por otro. Que proteger no es quitar la voz. Que el respeto no empieza cuando alguien ya no puede defenderse. Sino mucho antes. Yo también aprendí algo que quiero dejar dicho con la voz tranquila de un abuelo que ya no quiere callar. El mayor error no fue firmar aquellos papeles. Fue no preguntar por qué mi esposa lloraba.